espacio fetiche ya desde el comienzo de nuestras actividades y que tenemos el honor de teneros a vosotros acompañándonos y haciendo que este espacio sea más mágico todavía. Inauguramos hoy la lectura de relatos cortos de terror. El primer día tenemos el privilegio de tener a dos grandes lectores, uno ya veterano, otro que se inicia por primera vez este año, y vamos a empezar además con dos relatos fantásticos. Empezamos por todo lo grande. El primero de ellos va a ser el primer director de cine. Ya sabéis que la edición de este año del Festival de las Ánimas está dedicado al cine de terror, un poco por el centenario de la proyección de Nosferatu, que se realizó el 3 de marzo de 1922. Hemos querido hacer un homenaje al cine de terror y por lo tanto estamos haciendo además esta serie de lecturas cortas siempre de directores que han tenido en su temática el terror. Empezamos, como no, por uno de los mejores, de sobra conocido, que es Alfred Hitchcock. Precisamente en el programa de La Hora de Alfred Hitchcock de 1965, en el episodio 26º, en el que introducía magistralmente el corto del relato de William Jacobs, La pata de mono, interpretado por Leif Erikson y Jane Wyatt, sentencia Alfred Hitchcock, dice: estoy seguro que a cualquiera le gusta un buen crimen, siempre que no sea la víctima, claro. Y es que no solo era uno de esos grandes cineastas de todos los tiempos, sino que además su humor tenía la inteligencia y habilidad para pasar de puntillas sobre los asuntos más delicados y más escabrosos. Alfred Hitchcock fue guionista, productor, pero se le recordará siempre por ser uno de los escritores de cine más influyentes de todos los tiempos. Sus películas como Los pájaros, Psicosis, del escritor Robert Bloch, que tendremos la suerte de leer esta noche, está en todas las quinielas al ser una de las mejores cintas de terror de toda la historia. Fue innovador en el tiro de cámara, perfeccionista enfermizo en el montaje, creador de recursos argumentales como el MacGuffin, director de obras de arte como Vértigo o La ventana indiscreta. Tuvo una trayectoria de más de 50 años de cine y, sin embargo, fue, según la crítica, injustamente ignorado por el reconocimiento de Hollywood, ya que tan solo obtuvo un Oscar en 1941 por Rebecca. Quizá el castigo de la Academia vino por su irreverencia y difícil trato, o por apostar por el formato televisivo, más que por el cine. Fue todo un visionario que nosotros sí queremos premiar como merece, homenajeando sus maravillosas cintas de terror, abriendo precisamente con él nuestras queridas lecturas aquí en las ruinas de San Nicolás. Y lo hacemos con otro humorista y, por el contrario, reconocido mundialmente por uno de sus cuentos más macabros, La pata de mono. William Waymark Jacobs nació en los astilleros de Londres en plena época victoriana en el año 1863 y compaginó su trabajo de funcionariado de correos con la publicación de cuentos y relatos humorísticos. A lo largo de su vida firmó 18 libros y vivió cómodamente de la publicación de sus cuentos de carácter cómico, pero no fue hasta 1941, solo 2 años después de su muerte, cuando José Luis Borges incluyó su relato, el que vamos a leer aquí, La pata de mono, dentro de su antología de la literatura fantástica, situándolo a la altura de otros grandes autores como Kafka, Guy de Maupassant, Charleston, Kipling, un montón de ellos. El relato de La pata de mono está incluido dentro del recopilatorio de relatos de Lady of the Birch. Nos habla del poder de un supuesto talismán hindú que concede a su propietario 3 deseos, pero no de la mejor manera posible. Disfruten de este cuento maravillosamente macabro, una pieza adaptada por autores, como ya lo sabéis, Alfred Hitchcock, Stephen King, incluso, fijaos, ha salido en Los Simpson. Y si ha salido en Los Simpson ya está todo dicho. Es uno de los mejores y más brillantes relatos cortos de terror que no podía faltar en esta biblioteca del horror que año tras año damos forma aquí, en las lecturas de las ruinas de San Nicolás, y hoy, con la voz de un viejo amigo, una persona que siempre ha estado de la mano de estas lecturas, nuestro querido amigo, locutor de radio, José Ángel Mayor. Un fuerte aplauso para él y os dejo con él y La pata de mono.
La noche era fría y húmeda, pero en la pequeña sala del Laburnum Villa los postigos estaban cerrados y el fuego ardía vivamente. Padre e hijo jugaban al ajedrez. El primero tenía ideas personales sobre el juego y ponía al rey en tan desesperados e inútiles peligros que provocaba el comentario de la vieja señora que tejía plácidamente junto a la chimenea. «Oigan el viento», dijo el señor White. Había cometido un error fatal y trataba de que su hijo no lo advirtiera. «Lo oigo», dijo éste moviendo implacablemente la reina. «Jaque». «No creo que venga esta noche», dijo el padre con la mano sobre el tablero. «Mate», contestó el hijo. «Eso es lo malo de vivir tan lejos», vociferó el señor White con imprevista y repentina violencia. «De todos los suburbios, este es el peor. El camino es un pantano. No sé qué piensa la gente. Como hay solo 2 casas alquiladas, no les importa». «No te aflijas, querido», dijo suavemente su mujer. «Ganarás la próxima vez». El señor White alzó la vista y sorprendió una mirada de complicidad entre madre e hijo. Las palabras murieron en sus labios y disimuló un gesto de fastidio. «Ahí viene», dijo Herbert White al oír el golpe del portón y unos pasos que se acercaban. Su padre se levantó con apresurada hospitalidad y abrió la puerta. Le oyeron condolerse con el recién venido. Luego entraron. El forastero era un hombre fornido, con los ojos salientes y la cara rojiza. «El sargento mayor Morris», dijo el señor White, presentándolo. El sargento les dio la mano, aceptó la silla que le ofrecieron y observó con satisfacción que el dueño de casa traía whisky y unos vasos y ponía una pequeña pava de cobre sobre el fuego. Al tercer vaso le brillaron los ojos y empezó a hablar. La familia miraba con interés a ese forastero que hablaba de guerras, de epidemias y de pueblos extraños. «Hace 21 años», dijo el señor White, sonriendo a su mujer y a su hijo, «cuando se fue, era apenas un muchacho. Mírenlo ahora». «No parece haberle sentado tan mal», dijo la señora White amablemente. «Me gustaría ir a la India», dijo el señor White, «solo para dar un vistazo». «Mejor quedarse aquí», replicó el sargento moviendo la cabeza. Dejó el vaso y, suspirando levemente, volvió a sacudir la cabeza. «Me gustaría ver los viejos templos y faquires y malabaristas», dijo el señor White. «¿Qué fue, Morris, lo que usted empezó a contarme los otros días de una pata de mono o algo por el estilo?» «Nada», contestó el soldado apresuradamente, «nada que valga la pena oír». «¿Una pata de mono?», preguntó la señora White. «Bueno, es lo que se llama magia, tal vez», dijo con desgana el militar. Sus 3 interlocutores lo miraron con avidez. Distraídamente, el forastero llevó la copa vacía a los labios. Volvió a dejarla. El dueño la volvió a llenar. «A primera vista es una patita momificada que no tiene nada de particular», dijo el sargento mostrando algo que sacó del bolsillo. La señora retrocedió con una mueca. El hijo tomó la pata de mono y la examinó atentamente. «¿Y qué tiene de extraordinario?», preguntó el señor White quitándosela a su hijo de la mano. «Un viejo faquir le dio poderes mágicos», dijo el sargento mayor. «Un hombre muy santo quería demostrar que el destino gobierna la vida de los hombres y que nadie puede oponérsele impunemente. Le dio este poder. 3 hombres pueden pedirle 3 deseos». Habló tan seriamente que los otros sintieron que sus risas desentonaban. «¿Y usted? ¿Por qué no pide las 3 cosas?», preguntó Herbert White. El sargento lo miró con tolerancia. «Las he pedido», dijo, y su rostro curtido palideció. «¿Realmente se cumplieron los 3 deseos?», preguntó la señora White. «Se cumplieron», dijo el sargento. «¿Y nadie más pidió?», insistió la señora.
Sí, un hombre. No sé cuáles fueron las 2 primeras cosas que pidió. La tercera fue la muerte. Por eso entré en posesión de esta pata de mono. Habló con tanta gravedad que produjo silencio. Morris, si obtuvo sus 3 deseos, ya no le sirve el talismán, dijo finalmente el señor White. ¿Para qué lo guarda? El sargento sacudió la cabeza. Probablemente he tenido alguna vez la idea de venderlo, pero creo que no lo haré. Ya ha causado bastantes desgracias. Además, la gente no quiere comprarlo. Algunos sospechan que es un cuento de hadas. Otros quieren probarlo primero y pagarlo después. ¿Y si a usted le concedieran 3 deseos más, dijo el señor White, los pediría? No sé, contestó el otro. No sé. Tomó la pata de mono, la agitó entre el pulgar y el índice y la tiró al fuego. White la recogió. Mejor que se queme, dijo con solemnidad el sargento. Si usted no la quiere, Morris, démela. No quiero, respondió terminantemente. La tiré al fuego. Si la guarda, no me eche la culpa de lo que pueda suceder. Sea razonable. Tírela. El otro sacudió la cabeza y examinó de nuevo la manita. Preguntó, ¿cómo se hace? Hay que tenerla en la mano derecha y pedir los deseos en voz alta. Pero le prevengo que debe temer las consecuencias. Parece de las 1001 noches, dijo la señora White. Se levantó a preparar la mesa. ¿No le parece que podría pedir para mí otro par de brazos? White sacó del bolsillo el talismán. Los 3 se rieron al ver la expresión de alarma del sargento. Si está resuelto a pedir algo, dijo agarrando el brazo de White, pida algo razonable. El señor White guardó en el bolsillo la pata de mono. Invitó a Morris a sentarse a la mesa. Durante la comida, el talismán fue, en cierto modo, olvidado. Atraídos, escucharon nuevos relatos de la vida del sargento en la India. Si en el cuento de la pata de mono hay tanta verdad como en los otros, dijo Herbert cuando el forastero cerró la puerta y se alejó con prisa para alcanzar el último tren, no conseguiremos gran cosa. ¿Le diste algo?, preguntó la señora mirando atentamente a su marido. Una bagatela, contestó el señor White, ruborizándose levemente. No quería aceptarlo, pero lo obligué. Insistió en que tirara el talismán. Sin duda, dijo Herbert con fingido horror. Seremos felices, ricos y famosos. Para empezar, tienes que pedir un imperio. Así no estarás dominado por tu mujer. El señor White sacó del bolsillo el talismán y lo examinó con perplejidad. No se me ocurre nada para pedirle, dijo con lentitud. Me parece que tengo todo lo que deseo. Si pagaras la hipoteca de la casa, serías feliz. ¿No es cierto?, dijo Herbert, poniéndole la mano sobre el hombro. Bastará con que pidas 200 libras. El padre sonrió avergonzado de su propia credulidad y levantó el talismán. Herbert puso una cara solemne, hizo un guiño a su madre y tocó en el piano unos acordes graves. «Quiero 200 libras», pronunció el señor White. Un gran estrépito del piano contestó a sus palabras. El señor White dio un grito. Su mujer y su hijo corrieron hacia él. «Se movió», dijo mirando con desagrado el objeto, y lo dejó caer. «Se retorció en mi mano como una víbora». «Pero yo no veo el dinero», observó el hijo, recogiendo el talismán y poniéndolo sobre la mesa. «Apostaría que nunca lo veré». «Habrá sido tu imaginación, querido», dijo la mujer mirándole ansiosamente. Sacudió la cabeza. «No importa, no ha sido nada, pero me dio un susto». Se sentaron junto al fuego
y los dos hombres acabaron de fumar sus pipas. El viento era más fuerte que nunca. El señor White se sobresaltó cuando golpeó una puerta en los pisos altos. Un silencio inusitado y deprimente los envolvió hasta que se levantaron para ir a acostarse. «Se me ocurre que encontrarás el dinero en una gran bolsa en medio de la cama», dijo Herbert al darles las buenas noches. «Una aparición horrible agazapada encima del ropero te acechará cuando estés guardando tus bienes ilegítimos». Ya solo, el señor White se sentó en la oscuridad y miró las brasas, y vio caras en ellas. La última era tan simiesca, tan horrible, que la miró con asombro. Se rió molesto y buscó en la mesa su vaso de agua para echárselo encima y apagar la brasa. Sin querer, tocó la pata de mono. Se estremeció, limpió la mano en el abrigo y subió a su cuarto. A la mañana siguiente, mientras tomaban el desayuno en la claridad del sol invernal, se rió de sus temores. En el cuarto había un ambiente de prosaica salud que faltaba la noche anterior. Y esa pata de mono, arrugada y sucia, tirada sobre el aparador, no parecía tan terrible. «Todos los viejos militares son iguales», dijo la señora White. «Qué idea la de nuestra de escuchar esas tonterías. ¿Cómo puede creerse talismanes en esta época? ¿Y si consiguieras las 200 libras? ¿Qué mal podrían hacerte? Pueden caer de arriba y lastimarte la cabeza», dijo Herbert. Según Morris, las cosas sucedían con tanta naturalidad que parecían coincidencias, dijo el padre. «Bueno, no vayas a encontrarte con el dinero antes de mi vuelta», dijo Herbert levantándose de la mesa. «No sea que te conviertas en un avaro y tengamos que repudiarte». La madre se rió, lo acompañó hasta afuera y lo vio alejarse por el camino. Se burló de la credulidad del marido. Sin embargo, cuando el cartero llamó a la puerta, corrió a abrirla, y cuando vio que solo traía la cuenta del sastre, se refirió con cierto mal humor a los militares de costumbres intemperantes. «Me parece que Herbert tendrá tema para sus bromas», dijo al sentarse. «Sin duda», dijo el señor White, «pero a pesar de todo, la pata se movió en mi mano. Puedo jurarlo». «Habrá sido tu imaginación», dijo la señora suavemente. «Afirmo que se movió. Yo no estaba sugestionado. Era... ¿Qué sucede?» Su mujer no le contestó. Observaba los misteriosos movimientos de un hombre que rondaba la casa y no se decidía a entrar. Notó que estaba bien vestido y que tenía una galera nueva y reluciente. Pensó en las 200 libras. El hombre se detuvo 3 veces en el portón. Por fin se decidió a llamar. Apresuradamente, la señora White se quitó el delantal y lo escondió debajo del almohadón de la silla. Hizo pasar al desconocido. Este parecía incómodo. La miraba furtivamente mientras ella le pedía disculpas por el desorden que había en el cuarto y por el guardapolvo del marido. La señora esperó cortésmente que le dijera el motivo de la visita. El desconocido estuvo un rato en silencio. «Vengo de parte de Maua Meggins», dijo por fin. La señora White tuvo un sobresalto. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le ha sucedido algo a Herbert?» Su marido se interpuso. «Espera, querida, no te adelantes a los acontecimientos. Supongo que usted no trae malas noticias, señor». Y lo miró patéticamente. «Lo siento», empezó el otro. «¿Está herido?», preguntó enloquecida la madre. El hombre asintió. «Mal herido», dijo pausadamente, «pero no sufre». «Gracias a Dios», dijo la señora White, juntando las manos. «Gracias a Dios». Bruscamente
Comprendió el sentido siniestro que había en la seguridad que le daban y vio la confirmación de sus temores en la cara significativa del hombre. Retuvo la respiración, miró a su marido, que parecía tardar en comprender, y le tomó la mano temblorosamente. Hubo un largo silencio. «Lo agarraron las máquinas», dijo en voz baja el visitante. «Lo agarraron las máquinas», repitió el señor White aturdido. Se sentó, mirando fijamente por la ventana. Tomó la mano de su mujer, la apretó en la suya como en sus tiempos de enamorados. «Era el único que nos quedaba», le dijo al visitante. «Es duro». El otro se levantó y se acercó a la ventana. «La compañía me ha encargado que le exprese sus condolencias por esta gran pérdida», dijo sin darse la vuelta. «Le ruego que comprenda que soy tan solo un empleado y que obedezco las órdenes que me dieron». No hubo respuesta. La cara de la señora White estaba lívida. «Se me ha comisionado para declararles que Mao y Meggins niegan toda responsabilidad en el accidente», prosiguió el otro. «Pero en consideración a los servicios prestados por su hijo, le remiten una suma determinada». El señor White soltó la mano de su mujer y, levantándose, miró con terror al visitante. Sus labios secos pronunciaron la palabra «¿Cuánto?». 200 libras, fue la respuesta. Sin oír el grito de su mujer, el señor White sonrió levemente, extendió los brazos como un ciego y se desplomó desmayado. En el cementerio nuevo, a unas 2 millas de distancia, marido y mujer dieron sepultura a su muerto y volvieron a casa transidos de sombra y de silencio. Todo pasó tan pronto que al principio casi no lo entendieron y quedaron esperando alguna otra cosa que les aliviara el dolor. Pero los días pasaron y la expectativa se transformó en resignación, esa desesperada resignación de los viejos que algunos llaman apatía. Pocas veces hablaban porque no tenían nada que decirse. Sus días eran interminables hasta el cansancio. Una semana después, el señor White, despertándose bruscamente en la noche, estiró la mano y se encontró solo. El cuarto estaba a oscuras. Oyó cerca de la ventana un llanto contenido. Se incorporó en la cama para escuchar. «Vuelve a acostarte», dijo tiernamente. «Vas a coger frío». «Mi hijo tiene más frío», dijo la señora White y volvió a llorar. Los sollozos se desvanecieron en los oídos del señor White. La cama estaba tibia y sus ojos pesados de sueño. Un despavorido grito de su mujer lo despertó. «¡La pata de mono!», gritaba desatinadamente. «¡La pata de mono!». El señor White se incorporó alarmado. «¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué sucede?». Ella se acercó. «La quiero». «No la has destruido, ¿verdad?». «Está en la sala, sobre la repisa», contestó asombrado. «¿Por qué la quieres?». Llorando y riendo se inclinó para besarlo y le dijo histéricamente: «Solo ahora he pensado. ¿Por qué no he pensado antes? ¿Por qué tú no pensaste?». «¿Pensaste en qué?», preguntó. «En los otros 2 deseos», respondió enseguida. «Solo hemos pedido uno». «¿No fue bastante?». «No», gritó ella triunfalmente, «le pediremos otro más. Búscala pronto y pide que nuestro hijo vuelva a la vida». El hombre se sentó en la cama temblando. «Dios mío, estás loca». «Búscala pronto y pide», le balbuceó. «¡Mi hijo! ¡Mi hijo!». El hombre encendió la vela. «Vuelve a acostarte. No sabes lo que estás diciendo». «Nuestro primer deseo se cumplió. ¿Por qué no hemos de pedir el segundo?». «Fue una coincidencia». «Búscala y deséala», gritó con exaltación la mujer.
El marido se volvió y la miró. Hace 10 días que está muerto y además no quiero decirte otra cosa. Lo reconocí por el traje. Si ya entonces era demasiado horrible... ¡Tráemelo!, gritó la mujer arrastrándolo hasta la puerta. ¿Crees que temo al niño que he criado? El señor White bajó en la oscuridad, entró en la sala y se acercó a la repisa. El talismán estaba en su lugar. Tuvo miedo de que el deseo todavía no formulado trajera a su hijo hecho pedazos antes de que él pudiera escaparse del cuarto. Perdió la orientación. No encontraba la puerta. Tanteó alrededor de la mesa y a lo largo de la pared. Y de pronto se encontró en el zaguán con el maligno objeto en la mano. Cuando entró en el dormitorio, hasta la cara de su mujer le pareció cambiada. Estaba ansiosa y blanca y tenía algo sobrenatural. Le tuvo miedo. ¡Pídelo!, gritó con violencia. Es absurdo y perverso, balbuceó. ¡Pídelo!, repitió la mujer. El hombre levantó la mano. Deseo que mi hijo viva de nuevo. El talismán cayó al suelo. El señor White siguió mirándolo con terror. Luego, temblando, se dejó caer en una silla mientras la mujer se acercó a la ventana y levantó la cortina. El hombre no se movió de allí hasta que el frío del alba lo traspasó. A veces miraba a su mujer que estaba en la ventana. La vela se había consumido hasta casi apagarse. Proyectaba en las paredes y el techo sombras vacilantes. Con un inexplicable alivio ante el fracaso del talismán, el hombre volvió a la cama. Un minuto después, la mujer, apática y silenciosa, se acostó a su lado. No hablaron. Escuchaban el latido del reloj. Crujió un escalón. La oscuridad era opresiva. El señor White juntó coraje, encendió un fósforo y bajó a buscar una vela. Al pie de la escalera, el fósforo se apagó. El señor White se detuvo para encender otro. Simultáneamente sonó un golpe furtivo, casi imperceptible, en la puerta de entrada. Los fósforos cayeron. Permaneció inmóvil sin respirar hasta que se repitió el golpe. Huyó a su cuarto y cerró la puerta. Se oyó un tercer golpe. ¿Qué es eso?, preguntó la mujer. Un ratón, dijo el hombre. Un ratón se me ha cruzado en la escalera. La mujer se incorporó. Un fuerte golpe retumbó en toda la casa. ¡Es Herbert! ¡Es Herbert! La señora White corrió hacia la puerta, pero su marido la alcanzó. ¿Qué vas a hacer?, le dijo ahogadamente. Es mi hijo Herbert, gritó la mujer, luchando para que la soltara. Me había olvidado de que el cementerio está a 2 millas. Suéltame, tengo que abrir la puerta. Por amor de Dios, no lo dejes entrar, dijo el hombre, temblando. ¿Tienes miedo de tu propio hijo?, gritó. Suéltame. Ya voy, Herbert, ya voy. Hubo 2 golpes más. La mujer se libró y huyó del cuarto. El hombre la siguió y la llamó mientras bajaba la escalera. Oyó el ruido de la tranca de abajo, oyó el cerrojo y luego la voz de la mujer anhelante. La tranca, dijo, no puedo alcanzarla. Pero el marido, arrodillado, tanteaba el piso en busca de la pata de mono. Si pudiera encontrarla antes de que eso entrara. Los golpes volvieron a resonar en toda la casa. El señor White oyó que su mujer acercaba a una silla. Oyó el ruido de la tranca al abrirse. En el mismo instante encontró la pata de mono y frenéticamente balbuceó el tercer y último deseo. Los golpes cesaron de pronto, aunque los ecos resonaban aún en la casa. Oyó retirar la silla y abrir la puerta. Un viento helado entró por la escalera y un largo y desconsolado alarido de su mujer
le dio valor para correr hacia ella y luego hasta el portón. El camino estaba desierto y tranquilo. Muchas gracias, José Ángel. Pues continuamos con el segundo y último relato del día de hoy. Mira, fue en el 2014, fue en la primera edición de las lecturas aquí de Relatos Cortos de San Nicolás, cuando otra de nuestras queridas voces, también muy ligadas al festival, nuestro amigo José Luis Bravo, leyó de Robert Bloch Los yugoslavos. Iniciábamos así nuestra andadura descubriendo los mejores relatos de terror de todos los tiempos, y lo hacíamos de la mano de este genial autor americano que fue miembro del denominado Círculo de Lovecraft y escritor, entre otras muchas joyas, de la novela Psycho. Esta novela fue publicada en 1959 y fue retirada de todas las librerías por el propio Alfred Hitchcock, que adquirió todos los derechos pagándolos de su propio bolsillo para no desvelar el increíble giro argumental de la película. Ese giro que nos describe el motel de carretera quizá más terrorífico y famoso de la historia del cine. Robert publicaría 2 secuelas de esta famosa novela que no siguen el hilo argumental de las llevadas al cine, y fue estas 2 secuelas en los años 80. Además, Robert fue habitual de la revista de terror y fantasía Pulp. Publicaría cientos de relatos que han sido traducidos a más de 40 idiomas, pero de todos ellos es Psicosis, por obra y arte del genio Alfred Hitchcock, la que se convirtió en su obra más universal. Nos llevaría muchísimo tiempo leer la novela entera hoy aquí, pero es maravilloso descubrir, gracias a la magia del cine, ya que la obra la ha visto casi todo el mundo, cómo y con qué habilidad el autor nos presenta ese apartado motel y a los principales protagonistas. Pues bien, hoy quiero destacar al lector que nos acompaña esta noche y que leerá por primera vez con nosotros, Tomás Sanz, amigo de las ánimas y miembro muy activo de la Asociación Cultural Tierra Quemada, que además de ser una gran y bellísima persona, es de las poquísimas que aún no ha visto la película. No le desveléis el final, ¿vale? Os dejo con Tomás, que lo disfrutéis. Gracias a todos. Norman Bates oyó el ruido y se estremeció. Sonó como si alguien estuviera golpeando los cristales de la ventana. Alzó la vista apresuradamente y casi dispuesto a levantarse, y el libro que se le resbaló de las manos para ir a caer en su amplio regazo. Entonces comprendió que aquel ruido tan solo era lluvia, la lluvia que caía al morir la tarde, cuyas gotas golpeaban la ventana del salón. No se había percatado de la llegada de la lluvia, ni del crepúsculo, pero el salón ya estaba bastante oscuro, y antes de proseguir su lectura, alargó la mano para encender la lámpara de sobremesa.
Era una de esas anticuadas lámparas de mesa, con una pantalla ornamentada y lágrimas de cristal. Podía recordarla desde que tenía uso de razón, y su madre se negaba a desprenderse de ella. A Norma no le importaba en realidad. Los 40 años de su vida habían transcurrido en aquella casa y había algo que resultaba bastante agradable y reconfortante en el hecho de estar rodeado de cosas familiares. Allí todo estaba y era ordenado. Los cambios solo se producían en el exterior y la mayoría de los cambios albergaban una amenaza potencial. Imaginemos, por ejemplo, que hubiera estado toda la tarde paseando. Se habría encontrado en alguna solitaria carretera secundaria o incluso en los pantanos cuando comenzó a llover. Y entonces, ¿qué habría pasado? Se habría calado hasta los huesos y habría tenido que llegar tambaleándose en la oscuridad hasta casa. En una circunstancia así, uno podía morir de frío. Y además, ¿a quién le gustaría estar fuera de casa después de oscurecer? Era mucho más agradable estar allí metido, en el salón, bajo la luz de la lámpara y en compañía de un buen libro. La luz brilló sobre su regordeta cara, se reflejó en sus gafas sin montura y bañó el tono rosado de su cuero cabelludo, cubierto por un pelo rubio rojizo que estaba empezando a ralear cuando inclinó la cabeza para seguir leyendo. Era un libro verdaderamente fascinante. Con razón no se había dado cuenta de lo rápido que había pasado el tiempo. Era El Imperio de los Incas, de Víctor W. von Hagen. Y Norman nunca había encontrado tanta abundancia de curiosa información como, por ejemplo, esa descripción de la cachua o la danza de la victoria en la que los guerreros formaban un gran círculo y se movían y se retorcían como una serpiente. Leyó. El redoble se efectuaba generalmente en lo que había sido el cuerpo de un enemigo. Se le había arrancado la piel y se le había estirado el vientre para formar un tambor. Y todo el cuerpo actuaba como una caja de resonancia, mientras de la boca salían unos sonidos vibrantes. Era algo grotesco, pero efectivo. Norman sonrió y después se permitió el lujo de un agradable escalofrío. Grotesco, pero efectivo. Sin duda tenía que haberlo sido. Desollar a un hombre vivo probablemente y luego estirarle la tripa para usarla como tambor. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo podían conservar la carne del cadáver para evitar que se descompusiera? Y en cualquier caso, ¿qué clase de mentalidad se necesitaba para concebir semejante idea? No era el pensamiento más agradable del mundo, pero cuando Norman entrecerró los ojos, casi pudo visualizar la escena. Esa multitud de guerreros pintados y desnudos, serpenteando y balanceándose al unísono bajo un cielo salvaje y bañado por el sol. Y el viejo brujo, sentado en cuclillas ante ellos, arrancando un ritmo incesante sobre el vientre hinchado y dilatado de un cadáver. La boca, contraída en una mueca y probablemente fijada con huesos a modo de pinzas, estaría abierta y de ella surgiría el sonido, resonando desde el estómago, subiendo por los orificios internos consumidos, pasando por la mustia tráquea para salir amplificado y con fuerza de la garganta muerta. Durante un momento, Norman pudo casi oírlo, y entonces recordó que la lluvia también tiene su propio ritmo, al igual que las pisadas. En realidad, percibió las pisadas antes de oírlas. Un largo hábito venía en ayuda de sus sentidos cuando su madre entraba en la habitación. Y de hecho, no miró, sino que fingió seguir leyendo. Madre había estado durmiendo en su dormitorio y sabía lo gruñona que podía ponerse recién levantada. Por tanto, lo mejor era no decir nada y confiar en que por una vez no estuviera de mal humor.
Norman, ¿sabes qué hora es? Él suspiró y cerró el libro. Ahora ya podía saber que iba a ponérselo difícil. Solo la respuesta ya suponía un desafío. Madre había tenido que pasar frente al reloj del vestíbulo para ir al salón y pudo ver fácilmente la hora. Pero no merecía la pena discutir por eso. Norman miró su reloj de muñeca y sonrió. «Algo más de las 5», dijo. «La verdad es que no me he dado cuenta de que era tan tarde. He estado leyendo». «¿Qué crees, que no tengo ojos? Ya veo qué has estado haciendo». Se acercó a la ventana y miró afuera, a la lluvia. «Y también puedo ver lo que no has estado haciendo. ¿Por qué no has encendido el letrero cuando ha oscurecido? ¿Y por qué no estás en la oficina, que es donde tienes que estar?» «Bueno, ha empezado a llover tanto que he pensado que no habría tráfico con este tiempo». ¡Tonterías! Con este tiempo es más probable tener huéspedes. A mucha gente no le gusta viajar cuando llueve. «Pero si nadie viaja ya por esta carretera, todo el mundo utiliza la nueva». Norman advirtió la amargura en su propia voz. Sintió cómo le iba llenando su garganta hasta que pudo saborearla e intentó contenerla, pero ya era demasiado tarde. Tenía que vomitarla. «Ya te dije lo que sucedería cuando nos dijeron confidencialmente que cambiarían el trazado de la carretera principal. Entonces hubieras podido vender el motel antes de que la noticia fuera de dominio público. Hubiésemos podido comprar tierras a buen precio junto al nuevo trazado y estaríamos también más cerca de Fayetteville. Ahora podríamos tener un nuevo motel, una casa nueva y habríamos ganado algo de dinero. Pero no me escuchaste. Nunca me escuchas, ¿verdad? Siempre ha de ser lo que tú quieres y lo que tú piensas. Me pones enfermo». «Así, muchacho». La voz de madre era amable, pero Norman no lo engañaba. No cuando lo llamaba muchacho. Con 40 años le seguía llamando muchacho. Y además, así era como lo trataba. Eso era lo peor de todo. Ojalá no tuviera que escucharla. Pero lo hacía porque tenía que hacerlo. Sabía que no podía rebelarse, que siempre tendría que escucharla. «Así, muchacho», repitió con un tono de voz todavía más suave. «Con que te pongo enfermo, ¿eh? Bueno, pues yo creo que no. No, muchacho, yo no te pongo enfermo. Tú te pones enfermo a ti mismo. Y ese es el verdadero motivo de que estés aún aquí, junto a una carretera secundaria. ¿Verdad, Norman? Porque lo cierto es que no tienes agallas. Nunca las has tenido. ¿Verdad, muchacho? Nunca has tenido las agallas de irte de casa. Nunca has tenido las agallas de salir y encontrar un trabajo. O de unirte al ejército. Ni siquiera de encontrar una novia. No me hubieses dejado. Eso es, Norman, no te hubiese dejado. Pero si tú hubieras sido un hombre de verdad, habrías hecho tu voluntad. Quería gritarle que estaba equivocada, pero no pudo, porque las cosas que le estaba diciendo eran las cosas que él se había dicho a sí mismo una y otra vez a lo largo de los años. Era verdad. Siempre le había dado órdenes, pero eso no significaba que él siempre tuviera que obedecer. En ocasiones las madres son extremadamente posesivas, pero no todos los hijos permiten que los posean. Había habido otras viudas, otros hijos únicos, y no todos ellos se habían visto enredados en esa clase de relación. Era tanto su culpa como la de ella, porque no tenía agallas. «Podías haber insistido», le decía ella. «Podías haber salido a buscarnos una nueva ubicación para luego vender esto, pero no. Lo único que hiciste fue lloriquear. Y sé por qué. Nunca me has engañado.
es porque no querías mudarte. Nunca has querido marcharte de este lugar. Y ahora ya nunca lo harás. Jamás. No puedes marcharte, ¿verdad? Ni puedes hacerlo, ni puedes crecer. No podía mirarla. No cuando le decía semejantes cosas. No podía. Pero tampoco tenía otro sitio donde mirar. De repente, la lámpara bordada con cuentas, el viejo y pesado mobiliario sobrecargado, todos los objetos de la habitación le resultaron odiosos solo porque le eran demasiado familiares, como el mobiliario de una celda. Miró por la ventana, pero no le sirvió de nada. Ahí fuera había viento, lluvia y oscuridad. Sabía que ahí fuera no tenía escapatoria. En ningún sitio podía escapar de la voz que vibraba, la voz que resonaba en sus oídos, como la del cadáver inca del libro, el tambor de la muerte. Se aferró al libro e intentó centrar la mirada en él. Tal vez, si la ignoraba y fingía estar tranquilo, pero no funcionó. ¡Mírate!, le decía. El tambor hacía bum, 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 y el sonido retumbaba desde la destrozada boca. De sobra sé por qué no te has molestado en encender el letrero. Sé por qué ni siquiera te has levantado a abrir la oficina esta noche. Y no es verdad que se te haya olvidado. Lo que pasa es que no quieres que venga nadie. Esperas que no venga nadie. Está bien, dijo él rezongando. Lo admito. Odio regentar un motel. Siempre lo he odiado. Es más que eso, muchacho. Ahí estaba otra vez. Muchacho, 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 resonando como si saliera de las fauces de la muerte. Odias a la gente porque en realidad le tienes miedo, ¿verdad? Siempre les has tenido miedo, desde que eras un chiquillo. Es mejor quedarte ahí, en una silla, leyendo bajo la lámpara. Lo hacías hace 30 años y lo sigues haciendo. Te escondes bajo las cubiertas de un libro. Podría estar haciendo muchas cosas peores. Siempre me has dicho eso. Por lo menos nunca he salido ni me he metido en problemas. ¿No es mejor que cultive mi mente? ¡Cultivar tu mente! ¡Ja! Norman sentía su presencia detrás de él. Sabía que lo miraba fijamente. ¿A eso le llamas cultivar tu mente? A mí no me engañas, muchacho, ni por un minuto. Nunca has podido hacerlo. Ni que estuvieras leyendo la Biblia o intentando educarte. Sé la clase de cosas que lees. Basura. Peor que basura. Pues resulta que esto es la historia de la civilización inca. Seguro que sí. Y apuesto a que está lleno de cosas desagradables de esos sucios salvajes. Como ese que tenías sobre los mares del sur. ¡Bah! ¿Acaso crees que no sabía que lo tenías? Escondido en tu habitación, como escondías todos los demás, todas esas cosas repugnantes que solías leer. La psicología no es repugnante, madre. Psicología, dice. Mucho sabes tú de psicología. Nunca olvidaré la vez que me hablaste de ese modo tan desagradable. ¡Jamás! Pensar que un hijo puede decirle semejantes cosas a su propia madre. Pero yo solo intentaba explicarte algo. Es lo que llaman el complejo de Edipo. Y pensé que si tú y yo podíamos hablar sensata y razonablemente de este problema e intentábamos comprenderlo, tal vez las cosas cambiarían a mejor. Cambiar, muchacho. Nada va a cambiar. Puedes leer todos los libros del mundo y seguirás siendo el mismo. No necesito escuchar un montón de historias repugnantes y obscenas para saber lo que eres. Por favor. Si hasta un niño de 8 años podría comprenderlo. Todos lo sabían. Todos tus amiguitos de cuando eras pequeño. Eres un niño de mamá. Así te llamaban y eso es lo que eres. Lo eras entonces, lo eres ahora y lo serás siempre. Un niño de mamá
grande y gordo. Estaba dejándolo sordo, el redoble de sus palabras, el redoble en su propio pecho. La sensación tan repugnante que tenía en la boca lo atragantó. En un momento tendría que gritar. Norman sacudió la cabeza. ¿Cómo era posible que todavía pudiera seguir haciéndole eso? Pero podía. Lo había hecho y seguiría haciéndolo una y otra vez. A menos que... ¿A menos que qué? Dios santo, era también capaz de leer su pensamiento. Sé lo que estás pensando, Norman. Lo sé todo sobre ti, muchacho. Más de lo que sueñas. Aunque eso también lo sé. Sé lo que sueñas. Estás pensando que te gustaría matarme, ¿verdad, Norman? Pero no puedes, porque no tienes agallas. Yo soy la única que tiene fuerza. Siempre la he tenido. La suficiente para los dos. Por eso nunca te librarás de mí, incluso aunque de verdad quisieras hacerlo. Naturalmente, en lo más profundo de ti no quieres hacerlo. Me necesitas, muchacho. ¿No es cierto? Norman se levantó, despacio. No se atrevió a confiar en que pudiera darse la vuelta y enfrentarse a ella. Aún no. Primero tenía que obligarse a calmarse, a estar muy, muy calmado, a no pensar en lo que ella estaba diciendo, a intentar aceptarlo, a intentar no olvidarlo. Es una mujer mayor y no tiene la cabeza demasiado bien. Si sigues escuchándola así, tú también acabarás mal de la cabeza. Dile que vuelva a su dormitorio y que se eche un rato. Ahí es donde tiene que estar. Y más le vale irse corriendo, porque si no lo hace, esta vez la estrangularé con su propia cadena de plata. Estaba girándose, moviendo la boca, dándole forma a las frases cuando el timbre sonó. Era la señal que indicaba que alguien había llegado con el coche hasta el motel y que llamaba para que lo atendieran. Sin ni siquiera molestarse en mirar atrás, Norman fue al vestíbulo, cogió el impermeable de la percha y salió a la oscuridad. Bueno, pues enhorabuena, Tomás, ya te has estrenado en las lecturas, esperemos que no sea la última, que sea la primera de un montón de sesiones. Y nada, a todos vosotros, gracias por vuestra asistencia, gracias por llenar este espacio nuevamente y os invitamos a que mañana vengáis. En esta ocasión vamos a rendir homenaje a otro director de cine muy conocido que es Tim Burton. Así que nada, os invitamos a que vengáis aquí y que esperemos que disfrutéis. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hasta mañana.